Vamos a... Yo tenía un par de temas hoy, pero voy a tener que posponerlo por el evento de don Víctor Gómez Vergés. Quería hablar del tema de la cuaresma y cómo se expresa en dos realidades. Cuaresma, wow. Yo diría que en tres. En el tema de la reflexión u oración, el tema de las vacaciones y también creo que el tema de la alimentación, porque nosotros tenemos platos estacionales en la cuaresma, que es la habichuela con dulce, que creo que es el único país que lo hace con esa característica de estación. Pero lo voy a tratar en otro momento. También quería tratar lo de Ángel Dior y su comparación con la imagen de Duarte y eso, pero lo voy a posponer porque esos son temas que tienen cierta permanencia. Pero quiero hablar un poco de don Víctor Gómez Vergés por mi experiencia con él. Participé con él 1 año y pico en la Z, en el gobierno de la tarde. Y además soy muy amigo de Víctor, más de 10 años, 15 años trabajando con Víctor Gómez Casanova, su hijo. Y entonces también es una persona pública que todos conocemos. Entonces me siento bien por su fallecimiento porque es una muerte natural. Es un ciclo que se agotó. Quizás el de don Víctor Gómez Vergés es uno de los ciclos más exitosos de vida que se pueda tener. O sea, un tipo que a los 20 años, a los 30, ¿verdad? Él nació en el 40 y ya en el 70 estaba ocupando puestos públicos. Creo que había ocupado puestos importantes antes, pero a los 30 años fue ministro de Educación. A los 30 años era secretario, que se llamaba de Educación, y a los 32 fue canciller de la República. Acuérdate que él fue miembro del gobierno de reconstrucción, cuando la revolución en el 65. Fue parte de eso. Del gobierno de reconstrucción. 5 años antes, con 25 años. Yo recordé ahora. Con 25 años de edad. Entonces, cuando buscamos la biografía de don Víctor, que es pública, ya en el 1976 fue designado como secretario de Estado sin cartera por el presidente Balaguer. En el 76, después de haber sido canciller, 7 rondas en la OEA, 7 rondas para elegirlo y no se pudo tener 7. Wow. Fue propuesto, el único en la historia, propuesto por 2 países que no eran el de él, que no eran el suyo, por México y Costa Rica. Y entonces México y Costa Rica lo escogieron como candidato a la Secretaría General de la OEA. Ya Ángel Lócuar explicaba que Balaguer de alguna manera le tenía cierto temor a su proyección y por eso en las rondas finales la República Dominicana no lo apoyó y por eso don Víctor no fue, no salió como secretario general de Naciones Unidas. En el 77 fue secretario de Estado de Finanzas, lo que es hoy como Hacienda o el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, estaban juntos, todo eso. 3 ministerios entonces ocupó el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué carrera tan prolífica, tan productiva? En el 78, en la misma década que ya había tenido 3 ministerios, fue senador por la provincia de Puerto Plata y vocero del bloque en esa época mayoritario del Partido Reformista. En el 83 vino un conflicto con el Partido Reformista porque Jorge Blanco lo designó embajador plenipotenciario ante la Santa Sede y recurrente en Grecia y en Chipre, en la isla de Chipre, en el 1983 fue Salvador Jorge Blanco. Sí, eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando volvió al país, el Partido Reformista lo expulsó. Porque aceptó el cargo. Lo expulsó y comenzó a enfrentar a Balaguer porque él quería ser candidato presidencial. En el 88 se reconcilió. Eso fue lo que yo dije. En el 88 se reconcilió con el presidente Balaguer. Y Balaguer ya había vuelto al poder en el 88, o sea, la crisis fue en el 86, y entonces lo nombró como miembro del Consejo de Administración de la CDE
y luego como embajador plenipotenciario en la República de Argentina, recurrente también en Paraguay. Tenía dos misiones diplomáticas a su cargo. En Argentina hizo excelentes vínculos, allá vivió Víctor Gómez con él. En el 93 el presidente Balaguer lo designó embajador en Haití y se produjo el golpe de Estado y no pudo asumir. El golpe de Estado de Cedrás, Aristide. Entonces en el 94 Balaguer lo designó como jefe de campaña para la región de la zona este del país, y en el 94, cuando ganó Balaguer, que fue la crisis de Peña Gómez, cuando Peña Gómez, las elecciones Peña Gómez, lo designó como director ejecutivo de Fomento Industrial. Hoy se conoce eso como Proindustria. Fue precandidato presidencial del Partido Reformista, pero en términos personales, escuchen esto, fue abogado, o sea, tenía su bufete aquí en Piantini. Acuérdate que fue miembro del Tribunal Constitucional. Fue abogado, como abogado terminó su carrera, su último puesto público fue juez del Tribunal Constitucional. Excelente trabajo. Claro, fue político, ministro de Educación, legislador, ministro de Relaciones Exteriores, diplomático. Fue candidato también a la última aspiración de él como candidato, fue candidato a senador por la provincia Santo Domingo en la Alianza Rosada. Él fue el candidato. Fue escritor, señores, 11 libros escribió y ganó como premio nacional, creo que de la Feria del Libro de Historia. En la Feria del Libro lo celebraron, y entonces como líder de familia fue un padre ejemplar, un esposo ejemplar, un abuelo ejemplar, un ejemplo de vida, don Víctor Gómez. Un gran amigo. Vergés, claro que sí. Una gran persona. Entonces, algunos aspectos destacados de su vida: esa expulsión del Partido Reformista, su relación con Orlando. Sí. Con Orlando Martínez, su relación con Orlando Martínez, que se dice que lo protegió, que inclusive le dio un revólver para que se defendiera, que trató de protegerlo. El revólver que tenía Orlando cuando lo mataron se lo entregó. Ese es uno de los casos. Todavía yo pienso que a eso le falta un poco de explicación, a ese capítulo de la vida de don Víctor. Tenía don Víctor, José? Tenía 83 años, nació en el 1940. Es un ciclo que se agotó, una muerte natural que no debe, se sufre, se lamenta por el carácter familiar que tenía don Víctor, que tuvo una familia de por vida y que vivía compartiendo. La última anécdota de él que nos contó Víctor fue que Víctor estaba sirviendo de intermediario entre la generación de los hijos de Víctor y la generación del padre de Víctor. O sea, 3 generaciones. La de los hijos de Víctor, la de Víctor y la de Víctor Gómez Vergés. Y entonces Víctor estaba sirviendo como intermediario para que don Víctor entendiera los códigos de la nueva generación actual, que son sus nietos. Entonces, duele. Mándamelo por DM, no sé. Delirame te está diciendo un mensaje. No, que lo póngalo ahí o que o llámenlo por para teléfono. que la gente escuche a Deli. Hace mucho que no se sabe de Deli. Deli. Sí, que lo vamos a llamar por teléfono. Te van a llamar, dice José. Denisa, llama a Deli para que lo saquemos al aire. Te van a llamar para que lo digas. Entonces, esa es una vida sumamente productiva. Sí, claro. Víctor Gómez Vergés no tuvo una juventud normal. No tuvo una juventud normal porque desde muy pequeño estaba en esas relaciones de poder tan estresantes y que te obligan a llevar un comportamiento público que no te permite expresarte con libertad. Y entonces el tipo era sumamente exitoso en cada cosa que hacía. Y nosotros queremos lamentar muchísimo su muerte. En términos personales, yo tengo una anécdota con don Víctor Gómez Vergés que me marcó en cierto modo mi carrera, porque nosotros tuvimos un gran conflicto, una discusión muy fuerte y muy fea en el gobierno de la tarde, pero muy fea. Bueno, ¿qué pasa? Que después nos tuvieron que separar. A mí me llevaron para... Yo estaba en los dos sitios, en el gobierno de la mañana y en el de la tarde. Entonces me dejaron en el gobierno de la mañana solo. Y entonces pasaron como 15 días y en una oportunidad yo estaba saliendo del programa y don Víctor estaba en el lobby. Iba a reunirse con Bienvenido, yo no sé a qué.
Y me dijo... Él era abogado de bienvenido. Sí, entonces él me dijo, yo quiero, podemos hacer una parte. Y entonces yo le dije, sí, claro, ¿cómo que no? Nada personal, don Víctor. Me dijo, bueno, pues yo quiero que cuando voy a entregar algo y bajamos a mi vehículo. Entonces bajé al vehículo con él y me dio 2 corbatas. Sí, bueno, y yo las tengo todavía porque porque respeto la simbología de esas corbatas. Y me dijo, mira, esto no es personal, tú eres muy amigo de mi hijo, compartimos trabajo y esto lo que representa es que yo no tengo ningún tipo de resentimiento ni de nada de eso. Eso es simplemente que los dos peleamos nuestras ideas y yo quiero que de parte tuya tampoco exista nada que fuera más allá de lo profesional. No, don Víctor, no hay ningún problema, nos dimos un abrazo y yo tengo las 2 corbatas como símbolo de ese momento que representó primero una situación muy difícil entre nosotros por las posiciones políticas que cada quien asumía. Tenemos a Deli en el aire. Sí. Buenos días, adelante, Deli. Buenos días. Sí, buen día, Víctor. Julio, buenos días. Adelante. Consuelo, Hola, Deli. Buenos días, Deli. Yo creo que el inmediatismo hace perder muchas improntas históricas de carácter político que tiene don Víctor Gómez Vergés. Yo creo que la principal y la que le dio la trascendencia nacional fue la formación del Movimiento Nacional de la Juventud, en un momento en que se produjo una ruptura entre el presidente Balaguer y el presidente Francisco Augusto Lora. Sí, eso lo dijo Ángel Locuarel y por eso fue el MNJ fue el que suplió la salida de Lora con una serie de juventudes a nivel nacional en las poblaciones, de gente que estaban en el proceso de la izquierda, no había juventud en la derecha, y don Víctor le suplió a Balaguer el reeleccionismo del 70. Eso es una. La otra es, nunca los que estábamos en escuela pública vamos a olvidar cuando en algún momento de su vida, siendo Víctor Gómez Vergés secretario de Educación, anunciaban la directora a los maestros, llegó el secretario. Hubieron 2 secretarios de Educación que hicieron eso, Mato Berrido y Gómez Vergés, que llegaban a las escuelas solo con un chofer. La otra impronta de Víctor Gómez Vergés, en términos políticos, fue la senaduría de Puerto Plata, en una coyuntura histórica que por el momento en que estamos por su muerte no puede ser debatida, que fue un proceso de salvación de la democracia, cuando él tuvieron que hacerlo senador de Puerto Plata. Y la otra, un dato curioso de la vida de don Víctor, es que cuando se produce la alianza antihistórica entre el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, lo que se llamó la Alianza Rosada, él sustituyó como candidato al actual presidente de la República, Luis Abinader. Son datos curiosos de la historia. Y la otra es, José, con relación a la OEA, no solamente fue que la República Dominicana no lo presentó como candidato, sino que se abstuvo en la votación. Y por eso, en vez de producirse un empate, se produce la derrota por un voto. Balaguer no presentó la candidatura y el país tampoco votó. Sí. José, te dice doña Miriam. Pues gracias. Gracias, Deli, gracias. Diputado al Parlacén en 1998, que ella compartió esa actividad con Víctor, doña Miriam. Sí, en esa oportunidad fue el Partido Reformista Balaguer que se lo propuso a Hipólito. Gracias. A Hipólito Mejía cuando era presidente. Es un hombre de Estado, una trayectoria impresionante. Por eso yo digo que ese es un ciclo de vida productivo que se agota y hay que verlo con admiración, con respeto y con gratitud. Tú le tienes que agradecer a la vida que te haya permitido tener esa trayectoria en salud, porque don Víctor al final tuvo sus recaídas, pero fue un tipo sumamente productivo hasta que entró en esta fase que terminó en su muerte. Pero mientras tuvo
hábil en la vida pública, no fue una persona con problemas de salud. Con problemas de salud, de hecho, cuando asumió la candidatura ya estaba bordeando, los 65, 70 años, la de Santo Domingo, la de la provincia Santo Domingo, que fue su último desafío electoral. Nuestro respeto a él y nuestra solidaridad con su familia, ¿no? Sobre todo en la persona de don Víctor Gómez Casanova, que es nuestro compañero de trabajo. Entonces, señores, miren.